Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Hoy voy a hablaros del comportamiento de las ondas, es decir, vamos a tocar dentro del booklet el subtopic 4.4, Wave Behavior, y hoy solo nos vamos a detener en una de las ecuaciones que aparece aquí, porque hay que comentarla con bastante profundidad, tiene muchas peculiaridades, es interesante, sale mucho, etcétera, etcétera, que es esta que tenéis aquí, que básicamente es la ley de Snell, ¿vale? Entonces, bueno, la ley de Snell, aquí la tenéis puesta una versión que está incompleta, ahora veréis el porqué, y dice que n1 entre n2 es igual a seno de teta 2 entre seno de teta 1 igual a v2 partido por v1. Bueno, antes de nada, antes de empezar a hablar de la ley de Snell, habría que comentar los fenómenos básicos que le pueden suceder a las ondas, ¿vale? Una onda, como sabéis, interacciona con su medio y le pueden ocurrir tres fenómenos básicos, que son la reflexión, la difracción y la refracción. Los tres son muy interesantes, dan para hablar bastante cada uno de ellos, aunque hoy sobre todo me voy a centrar en la refracción, ¿vale? De la difracción hablaré en el próximo vídeo porque estará asociada, como veremos, al fenómeno de interferencia, ¿vale? La reflexión es la más sencilla, en realidad. La reflexión básicamente es un fenómeno que le ocurre a cualquier onda cuando choca o incide con un obstáculo opaco, ¿vale? Cuando una onda choca o incide con un obstáculo que es opaco, básicamente lo que va a suceder es que va a rebotar, por decirlo de alguna forma, y va a cambiar su dirección, como os pongo aquí, pero va a mantener tanto la longitud de onda como la frecuencia y va a permanecer en el mismo plano, ¿vale? Entonces, bueno, matemáticamente la reflexión es muy sencilla. Básicamente, si yo tengo un rayo que puede ser de luz o cualquier otra onda, este rayo ya sabéis que tendría un frente de onda que avanzaría así, tal que así, ¿vale? Entre estos dos frentes de onda habría una distancia igual a la longitud de onda. Bueno, pues si este rayo encuentra un obstáculo, por ejemplo, imaginaos que esto es una ola del mar y encuentra una viga de un puerto o de una presa, lo que va a hacer es reflejarse, ¿vale? Lo que quiere decir es que ese rayo, que va a formar un ángulo con esta recta perpendicular a la superficie de separación, que se llama recta normal, ese ángulo que le vamos a llamar ángulo de incidencia, que es este que está aquí en rojo, va a ser idéntico al ángulo amarillo, que va a ser el ángulo de reflexión, ¿vale? Tal y como os he puesto aquí. Es decir, la reflexión, básicamente, ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión, ¿vale? Importante que esos ángulos se midan con respecto a la normal, aunque bueno, aquí en realidad daría igual porque habría simetría, ¿vale? Entonces no tiene más, la reflexión es muy sencilla. ¿Qué pasa con la difracción? Bueno, la difracción es un fenómeno que sucede cuando esta onda atraviesa un obstáculo pequeño, pero de un tamaño similar a su longitud de onda. Es decir, cuando una onda atraviesa un obstáculo que tiene un tamaño comparativamente, digamos, parecido a su longitud de onda, y esto puede verse fácilmente en los puertos, por ejemplo, cuando tenemos una ranura muy pequeña, aquí viene agua, por ejemplo, el agua avanza hacia adelante, y en el momento en que encuentra estas ranuras, si esta ranura es comparativamente parecida a la longitud de onda, cada punto de estos de aquí, de la ranura, va a actuar como un nuevo frente de ondas, es decir, va a generar una nueva onda idéntica a la anterior. ¿Qué va a suceder, por tanto? Pues que aquí se van a generar muchas ondas, ¿vale? Muchas ondas de la misma longitud de onda, la misma frecuencia, que van a interferir y van a generar, pues lo veremos en el próximo vídeo, un patrón de interferencia, que puede ser constructiva o destructiva. Por eso es muy importante tener este fenómeno en cuenta cuando diseñamos un puerto, por ejemplo. Los ingenieros de caminos esto lo saben bien, porque los patrones de interferencia constructivos pueden generar olas mucho más grandes que las originales. Y eso pues, puede dar al traste con la estructura, ¿vale? A este principio por el cual cada punto de estos que tenemos aquí, digamos, del tabique, que se comportan como un nuevo frente de ondas, se le llama principio de Huygens, como tenéis aquí, ¿vale? Entonces, bueno, si el orificio es, aquí os he puesto un dibujo, aquí tenéis un punto O que genera una onda dentro de un cuadrado que está abierto por sus dos lados, y lo que quiero que veáis es que simplemente si el orificio es suficientemente grande, la onda avanza y no sufre este fenómeno de difracción. Y esto lo que significa es que esta onda permanece confinada en este cono de aquí,
¿vale? Es decir, la onda avanzaría así y fijaos que todo el tiempo permanece confinada en el cono OA'B', ¿vale? Es decir, aquí, por ejemplo, en un punto P exterior, P', no veríamos la perturbación, no veríamos la onda. En cambio, en este otro lado, fijaos esta ranura, que aquí no se ve muy bien, pero pone MN, ¿vale? Si la ranura es suficientemente pequeña y de un diámetro igual a la longitud de onda o parecido, vemos que cuando la onda llega aquí cada punto se comporta como un nuevo frente de onda y se generan ondas que son iguales a la original y en este caso, tras una difracción, todo el espacio acaba afectado por las ondas, ¿vale? Entonces, bueno, el orificio M'N' es muy grande y por tanto en el punto P' no se percibiría la onda aquí, pero en cambio en el orificio MN, que es comparable a la longitud de onda, se engendra un foco emisor de ondas que se propaga en todas direcciones, que acaba llegando inclusive a los puntos P fuera del cono A o B. El cono A o B sería este cono de aquí, A o B, ¿vale? Y bueno, si aquí hubiera varias rendijas, lo veremos el próximo día, o sea, no tiene por qué haber solo una rendija, puede haber varias, puede haber una rendija por aquí arriba, otra por aquí abajo, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es formar, digamos, patrones de onda que son coherentes que van a interferir, como acabo de decir hace un momento, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos el próximo día con más detenimiento, no me voy a parar ahora con ello porque es complejo. Y vamos a avanzar a lo que nos interesa, sobre todo este vídeo, que es la ley de Snell. Vale, la ley de Snell la tenéis en el booklet, precisamente, es la cosa que acabo de enseñar. Aunque yo aquí me he permitido el lujo de ampliarla un poquito, ¿vale? La ley de Snell dice esto, os comentaré qué es cada cosa, dice N1 entre N2 igual a seno de θ2 entre seno de θ1 igual a V2 partido por V1 y yo aquí he ampliado esto poniendo que esto es igual a lambda 2 partido por lambda 1. Bueno, os comento qué es cada cosa. Los θ, es decir, los ángulos, pues son la misma connotación que en la reflexión, es decir, θ1 es lo que llamamos el ángulo de incidencia y θ2 es el ángulo de refracción, en este caso, ¿vale? No reflexión, refracción. Entonces, bueno, esta ley lo que nos dice, básicamente, es que cuando una onda llega a un obstáculo que tiene cierta permeabilidad, es decir, que deja pasar la onda, que deja transmitirla, va a ocurrir un cambio en la velocidad de la onda, en la longitud de onda y en el ángulo de refracción, ¿vale? Igualmente no cambiaría, como veis aquí, la frecuencia, ¿vale? Entonces, bueno, las longitudes de onda son las lambda, las v's son las velocidades y los n's se llaman índices de refracción, ¿vale? El índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la onda en el vacío. Si fuera luz, pues sería la velocidad de la luz, que la tenéis en el booklet como constante, es decir, la tenéis tabulada, son 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿vale? Entonces, bueno, la velocidad de la luz en el vacío, por cierto, es máxima, lo que quiere decir que yo divido la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en cualquier otro medio, esta n, este índice de refracción, siempre por narices tiene que ser mayor o igual que 1. El caso igual se alcanzaría en el vacío o en el aire, ¿vale? Entonces, bueno, fijaos que de aquí se deducen dos ecuaciones interesantes, ¿vale? Aquí hay una cuádruple igualdad y, bueno, pues podéis jugar con ella como queráis, evidentemente, pero hay dos ecuaciones que son bien conocidas. La primera es esta, que es la más típica, que es la que se suele utilizar con la luz, que dice que el índice de refracción 1 por el seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo de refracción. Esta es la forma más utilizada, sobre todo con la luz, insisto. Y luego, para ondas genéricas, para una onda cualquiera, fijaos que se cumple que V2 por el seno de θ1, es decir, la velocidad en el medio 2 por el seno del ángulo de incidencia, tiene que ser igual a la velocidad en el medio 1 por el seno del ángulo de refracción, ¿vale? No es difícil pasar de la ecuación de abajo, que es más general, a la de arriba, que es más particular. De hecho, lo único que hay que hacer es introducir esta definición aquí y aquí, ¿vale? Os lo dejo como ejercicio. Si aquí en vez de V2 ponéis que V2 es C entre N2 y aquí ponéis en vez de V1 que esto es C entre N1, veréis que las Cs, las velocidades de la luz se os van a ir y os va a quedar que el N1 se puede pasar para aquí, para la izquierda, y que el N2 se puede pasar para aquí, para la derecha, y entonces quedaría la ecuación de arriba, ¿vale? Si necesitáis que lo haga en otro vídeo, lo hago, pero bueno, aprendeosla, porque es importante esta ecuación. Y bueno, hay dos casos importantes, ¿vale? Hay dos casos que tenéis que conocer. Pueden suceder dos cosas. Puede suceder que N1 sea menor que N2, es decir, puede suceder que el índice de refracción del primer medio sea menor que el del segundo. Esto sucedería, por ejemplo, si pasamos de aire a agua, ¿vale? Si yo tengo una superficie que separa
el aire y el agua, bueno, pues en el aire tenemos un índice de refracción que es 1 y el agua pues tiene un índice de refracción aproximadamente de 1,33. Entonces, en este caso, la N1 sería 1 y la N2 sería 1,33. Entonces, en este caso, ¿qué va a suceder? Bueno, pues que cuando llegue un rayo, ¿vale? El ángulo de refracción siempre va a ser menor que el de incidencia. Es decir, el rayo se va a pegar cuando atraviese la superficie de separación entre el aire y el agua, el rayo se va a pegar a la normal, se va a hacer más pequeño, ¿vale? Como os he puesto aquí, θ2 sería menor que θ1, ¿vale? Que es lo mismo que decir, pues eso, que θ2 es menor que θ1. ¿Qué va a suceder también? Pues por supuesto que el rayo se va a frenar, es decir, también va a suceder que V2 va a ser menor que V1, es decir, el rayo va a ir más despacio cuando atraviese el agua que cuando atraviese el aire. Todo esto, por supuesto, se puede deducir de la ecuación de arriba, ¿vale? Yo aquí no me estoy inventando nada, lo podéis comprobar jugando con la ecuación, masticadla un poco y veréis que todo cuadra. Y también va a suceder que la longitud de onda va a aumentar, es decir, la longitud de onda del medio 2 va a ser mayor que la del medio 1. Sin cambiar la frecuencia, insisto. Es decir, en ninguno de estos fenómenos la frecuencia de la onda se ve afectada, ¿vale? En cambio, si N1 es mayor que N2, sucedería lo contrario. Es decir, si pasamos del agua al aire, por ejemplo, el rayo pasa del agua al aire, imaginaos que aquí, pues eso, estamos pasando en vez del aire al agua, pues del agua al aire, va a suceder lo contrario. Es decir, el rayo, por una parte, se va a alejar de la normal, por otra parte, el rayo irá más rápido en el medio 2 que en el medio 1, es decir, irá más rápido en el aire que en el agua, y la longitud de onda disminuirá, es decir, exactamente lo contrario al caso anterior, ¿vale? En este último caso, en el que N1 es mayor que N2, hay que comentar una peculiaridad, que es que, fijaos que si yo doy un ángulo de incidencia determinado, si yo voy aumentando este ángulo de incidencia, el rayo este rayo, cada vez se va a ir pegando más a la horizontal, es decir, llegará un punto, si yo voy aumentando el ángulo de incidencia, llegará un punto en el que el rayo refractado, perdón, digamos, irá confinado por la entrefase de separación entre los dos medios, ¿vale? Entonces, fijaos en una cosa, cuando eso sucede, significa que el ángulo de refracción forma un ángulo de 90 grados, como os he puesto aquí, ¿vale? Entonces, cuando esto sucede, al ángulo de incidencia para el cual ocurre eso se le llama ángulo límite o crítico, ¿vale? Entonces, la única condición que hay que imponer es que θ2 sea 90 grados. Si nos volvemos a las ecuaciones anteriores, ocurriría que n1 por el seno de θ límite es igual a n2 por el seno de 90, que es 1. Entonces, llegaríamos a dos ecuaciones interesantes para calcular este ángulo límite, que es que este ángulo límite se puede calcular haciendo el arcoseno de n2 partido por n1, siempre y cuando n2 sea menor que n1, y también se puede poner que el θ límite sea el arcoseno de v1 partido por v2, siempre y cuando v1 sea menor que v2, ¿vale? Tiene coherencia porque fijaos que el seno de un ángulo nunca puede ser mayor que 1, con lo cual obligatoriamente n2 debe ser menor que n1, ¿vale? Importantísimo, si damos un ángulo superior a este ángulo límite, es decir, si por ejemplo aquí hiciéramos incidir un ángulo más grande que este θL, ¿vale? Como por ejemplo os estoy pintando aquí ahora, es decir, si hacemos incidir un ángulo mayor que esto, lo que va a ocurrir directamente ya no es solo que el rayo se quede confinado en la entrefase del medio. Lo que va a suceder es que directamente el ángulo se va a reflejar. Es decir, el ángulo de incidencia, en este caso, que sería el verde, tendría que ser igual a el ángulo de reflexión, siempre y cuando este ángulo θ verde sea mayor que el que hemos considerado como ángulo límite, ¿vale? Muy, muy importante esto. Y bueno, aquí para acabar, aunque no lo he visto preguntado muchas veces, os he hablado del ángulo de Brewster. El ángulo de Brewster, en el vídeo anterior os he hablado de la polarización, decíamos que la polarización era un fenómeno en el cual parte de la intensidad de la onda se absorbía. Entonces, con la refracción se puede conseguir polarización. Para que ocurra esa polarización, el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de Brewster. Y el ángulo de Brewster es aquel que produce un rayo refractado que es perpendicular al rayo reflejado, ¿vale? Es decir, el rayo transmitido es perpendicular al reflejado. Y eso se puede demostrar fácilmente que ocurre cuando el seno del ángulo de incidencia es igual al coseno del ángulo refractado. Y eso pues nos lleva, aplicando la ley de Snell, a una ecuación en la que se tiene que verificar que la tangente del ángulo de incidencia sea n2 entre n1. Bueno, chicos, pues por hoy ya creo que hemos tenido suficiente.
Espero que os haya servido y bueno, siempre que veáis esta formulita, la ley de Snell, acordaos que tiene muchas peculiaridades, ¿vale? Fijaos todo lo que hemos desarrollado de aquí, por eso no he querido avanzar más. En el próximo vídeo os explicaré la interferencia, empezaremos hablando de qué es la interferencia constructiva y destructiva y comentaré un poco el experimento de Young de la doble rendija, ¿vale? Que tiene que ver con la interferencia. Un abrazo y dadme al like si os gustan estos vídeos. Chao, chao.